Al Diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio, bienvenidos al Diván. En esta jornada en la que vamos a continuar conversando sobre un tema muy interesante que ya habíamos comenzado a abordar la semana pasada. Vamos a continuar hablando acerca de los asesinatos en serie y vamos a seguir hablando acerca de lo que estos significan desde el punto de vista psicológico. Algunos de ustedes se habrán quedado enganchados con lo que habíamos conversado en el encuentro anterior y bueno, vamos hoy a profundizar un poquito más. Hoy nos acompaña Simone Gerley, le damos la bienvenida a ustedes también y bueno, y vamos a prepararnos para pensar sobre este tema. Lo habíamos estado abordando porque en la semana anterior tuvimos una noticia de nuestro país, una noticia de Uruguay, en la que se anunciaba esta situación de una persona que estaba siendo investigada por los homicidios ocurridos en 2012 a personas trans, donde había un patrón en la conducta del asesino, ¿no? Elegir personas rubias o con peluca rubia, ganarse la confianza de la víctima por las circunstancias en que las autopsias habían revelado que se había producido la muerte, ¿no? Entonces eran personas que se encontraban de espalda al asesino, próximas a tener intimidad y con un disparo desde atrás. Entonces, esta investigación que ya lleva unos cuantos años, que estuvimos leyendo en el programa anterior, llega a una persona que en la Deep Web se había adjudicado estos asesinatos y bueno, y este perfil que en apariencia encaja en esos crímenes, ¿no? Entonces nos habíamos estado planteando un poquito acerca de, bueno, de qué lleva a una persona a asesinar, ¿no? Nos habíamos estado planteando un poco al respecto de preguntas como, ¿todos podríamos asesinar a otra persona? ¿Sería algo que todos tenemos ese potencial? Nos preguntamos también si se puede identificar a una persona que va a cometer este tipo de crímenes en forma precoz, si es posible detectar antes de que ocurran estas cosas, y nos tratamos de meter un poquito en el perfil de quien resulta ser asesino en serie, porque es un tipo de crimen diferente. Habíamos estado diferenciando también de otros crímenes, ¿no? Como por ejemplo estos crímenes en los que se mata a mucha gente al unísono, donde, por ejemplo, recordaba hoy, por ejemplo, la tragedia de Columbine, ¿no? Estos crímenes en los cuales se dan masacres dentro de una escuela o cosas así, ¿no? Donde hay un vínculo también de la persona que asesina con sus víctimas. Y lo diferenciábamos de esto, ¿no? Y lo diferenciábamos de otros tipos de asesinos que hacen en corto periodo de tiempo también muchos crímenes, como francotiradores o ese tipo de cosas, ¿no? Porque el asesino en serie, decíamos en nuestro programa pasado, tiene como una manera de actuar que es bien diferente, ¿no? Esta cuestión de, por ejemplo, cometer un crimen, dejar una marca en la escena del crimen, dejar enfriar un periodo y luego volver a cometer otro crimen, tratando de que quede también la misma marca para que se le puedan ir adjudicando esos crímenes. Bueno, y tratamos de meternos un poquito en el perfil de quien comete este tipo de crímenes, ¿no? Y habíamos estado pensando acerca de la satisfacción a la psiquis del asesino que producen este tipo de hechos. La motivación que lleva a cometer este tipo de hechos, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que habíamos empezado a perfilar era esta necesidad de poder sobre la víctima, esta necesidad también relacionada en cierta manera a la compulsión sexual, un placer de tipo sexual también en muchas ocasiones que se encuentran en este tipo de
de actos, ¿no? Entonces, habíamos pensado también en cierta ritualidad, en la manera en que se producen los asesinatos, como si hubiese un guión que se repite constantemente y en el cual el matar es el objetivo, pero hay un perfil de sadismo, hay un perfil de no empatía por el sufrimiento del otro y al contrario, ¿no? De goce provocando ese sufrimiento y torturando a la víctima. Y la cuestión de la víctima vista por el victimario como un objeto, ¿no? Al que se lo manipula, porque después en las escenas del crimen se encuentra la víctima manipulada para dar un mensaje. Han habido muchos asesinos en serie a lo largo de la historia. Hay algunos que no se han resuelto, crímenes que no se llegó nunca a quien es el asesino, y otros que sí. Y pensábamos un poco también en estas... Hay muchas series, ¿no? Hay muchas películas también sobre este tipo de temas, pero hay algunas series que han salido en los últimos 2 años, más o menos, que muestran las entrevistas a estas personas que están encarceladas, donde van y les preguntan acerca de lo que hicieron, por qué lo hicieron. Bueno, cabe aclarar que en general no, prácticamente siempre los asesinos en serie no conocen a sus víctimas. No hay un asesinar por algo pasional o por venganza de alguna cuestión personal, ¿no? Acá lo que hay es simplemente el hecho de matar y bueno, y no importa, y puede ser cualquier persona, ¿no? Y decíamos que en estas entrevistas entonces que se hacen a las cárceles, llama la atención, si ustedes han visto algunas seguramente coincidirán conmigo, lo recordarán, la falta de arrepentimiento, ¿no? Y el no mostrar como que está mal lo que ocurrió, sino que por el contrario hasta mostrar cierto orgullo por los actos cometidos, ¿no? Esto hace muy difícil también la rehabilitación de una persona que ha llegado a cometer este tipo de crímenes, esta mente criminal, ¿no? Donde se produce una disociación, es decir, como que la persona es una en la vida, pero es otra cuando comete estos crímenes. Hablábamos también de la dificultad a veces para identificar a estas personas en su vida cotidiana, ¿no? Personas en apariencia normales, entre comillas, ¿no? Que trabajan, que tienen una familia, pero que sacan esta otra cara bastante complicada, ¿no? En este tipo de situaciones. Había un patrón que habíamos conversado: generar confianza, seducir a la otra persona, mostrar un falso self o un falso quién soy yo, ¿no? Y la otra cara justamente es feroz, es narcisista, es manipuladora y es perversa. Y este egocentrismo, esta frialdad que hace que esa ira y desprecio por el otro se desplieguen, ¿no? Hay un ver como algo grandioso los crímenes cometidos. Eso es lo que vemos en esas entrevistas, ¿no? Como hacer alarde al respecto de lo que hiciste, pensar algo que nos parece muy loco a quienes no entramos en estos perfiles, ¿no? De qué orgulloso estoy de lo que puedo lograr. Su logro y su orgullo es a través de los asesinatos cometidos, ¿no? Porque esos asesinatos, como decíamos, generan esta sensación de poder, de poder ser más, de ser alguien importante. Por eso también está la necesidad de que se hable de esa persona, y por eso también está la necesidad de que los crímenes se vinculen entre sí. Porque si no me adjudican el crimen y yo lo que necesito como asesino es que mi ego quede en alto por lo que fui capaz de hacer, no tendría sentido que no vinculen ese hecho conmigo. Entonces hay una necesidad justamente de marcar esas situaciones, ¿no? Bueno, y habíamos conversado sobre estos temas. Habíamos recibido una serie de comentarios bastante interesantes, ¿no? Personas que decían: sí, yo creo que todos somos capaces de asesinar en ciertas circunstancias. Bueno, eso es algo a analizar bastante, tenemos bastante como para pensar al respecto de eso, ¿no? ¿Cuánta agresividad podemos desplegar nosotros? ¿Hasta qué punto podríamos llegar? Pero también es interesante pensar en cómo influyen en todas estas situaciones, en gran manera, no determina, pero sí influye la historia de vida de cada persona. Porque si bien hay criminales que han tenido una vida muy buena, con familias muy contenedoras, muy amorosas y muy preocupadas por su bienestar, también hay personas que de todas maneras se convierten en criminales en esos contextos. Pero también es cierto de que
es mucho más fácil encontrar en personas que están con este resentimiento con la vida, con esta violencia, historias de niños, de adolescentes que fueron también violentados, de niños y de adolescentes que han tenido una vida disfuncional, que han sufrido abandonos, abusos y violencia durante la infancia, ¿no? Que no podemos decir, obviamente, que esto es un determinante para convertirse en un criminal, porque cuántas personas han sufrido abandonos, abuso y violencia, y sin embargo eso lo toman para transformarlo en otra cosa, muchas veces en algo positivo, no repitiendo con su familia la que construyen como adultos, nada de esto, ¿no? Pero es verdad de que eso también influye fuertemente en el desarrollo psicológico de los niños, y va generando estos traumas en la infancia, ¿no? Que te pueden llevar a convertirte en alguien muy violento. El abuso infantil, una desestructuración familiar, falta de disciplina, el rechazo social muchas veces, ¿no? Han dicho los investigadores que podrían ser estos factores que suponen una predisposición a convertirse en asesino serial para muchos. Estos factores que generaron frustración en el individuo, ¿no? En necesidades no satisfechas, bueno, todo esto podría ir conformando el aparato psíquico del delincuente. Nos habíamos preguntado también, ¿es bueno todo niño cuando nace desde el nacimiento? ¿Somos todos buenos desde que nacemos? ¿Es todo ambiental lo que se produce o hay algo más que puede estar influyendo a nivel neuropsicológico, ¿no? ¿El aprendizaje es la determinación del asesino en serie o bueno, hay algo filogenético? Bueno, son preguntas que dejamos planteadas un poco, ¿no? Y también estuvimos pensando un poco sobre el papel de aquel que es víctima de este crimen, porque no hay crimen sin esta víctima tan significativa. Y en este caso que analizábamos, que se está en este momento tratando la justicia, ¿no? De estos asesinatos de personas transgénero en nuestro país, justamente es eso, ¿no? La elección de la víctima no es arbitraria. Si bien, como decíamos, son personas desconocidas para el atacante, tienen ciertas características, siguen cierto patrón. Estos asesinatos, como decíamos, ocurrieron en zonas apartadas, más oscuras, con personas que tuvieran su cabello rubio, que fueran transgénero, que estuvieran trabajando en la noche, ¿no? O sea que hay un patrón. Hay otros crímenes, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un hombre que se vestía de payaso, Pogo creo que era su apodo, y que asesinó como a 30 hombres homosexuales en una época, que los redonditos de ricota, Patricio Rey, le hacen un tema, justamente. Hay mucho desarrollo en el cine, en la música, en las artes en general, sobre estos temas, porque llama la atención este perfil, ¿no? Este perfil de una persona que tiene como esta necesidad. Nosotros vivimos en sociedad, tratamos de vivir conciliando con las demás personas, entonces nos resulta como llamativo esta persona que está tan por fuera de lo social pero por dentro al mismo tiempo, que es capaz de cometer estos actos. Y también hay algo que es fundamental: cuando un asesino en serie finaliza su escena, se lleva siempre souvenirs o trofeos de esa escena. ¿Por qué? Porque mencionábamos también de que hay una necesidad de recordar lo que hiciste, que te hizo sentir poderoso. Entonces se llevan algo de la escena que les permita recordar ese crimen, rememorarlo las veces que lo necesiten. Toman algo de la escena del crimen, un mechón de pelo, una parte del cuerpo, una prenda de vestir, lo que sea, y ese trofeo va causando saciedad con respecto a rememorar lo importante que se sintió el asesino en esas circunstancias, esa sensación de placer. Pero el problema es que llega un momento que ese trofeo ya no va a causar saciedad y la fantasía de volver a cometer estos actos vuelve a crecer y vuelven a atacar. Entonces, bueno, estos perfiles introvertidos, solitarios, con una cara que muestran socialmente que no es la misma que la real, bueno, es algo con lo que convivimos, algo que a veces uno lo ve en películas, lejano. Bueno, no es tan así.
ocurre en todo contexto. En nuestro país ha ocurrido en varias ocasiones. Tenemos el caso de Pablo Goncalves, tenemos otros casos que también seguramente fueron frenados antes de tiempo para que no fueron descubiertos en los primeros crímenes, ¿no? Y no se pudo convertir en algo tan extendido. Pero bueno, hay muchos ejemplos en todas partes del mundo. La invitación hoy es a seguir pensando sobre este tema, meternos un poquito más, indagar un poquito más, seguir pensando acerca de la psicología. Lo que estamos haciendo es tratando de entender nociones, noticias, ideas que aparecen en los medios y que los podamos explicar desde la psicología. ¿Se trata de locura o hay un manejo consciente de la situación? ¿Se trata de una psicopatología o hay salud mental de igual manera en estas circunstancias? Bueno, vamos a planteárnoslo el día de hoy. Yo los quiero invitar a que ustedes puedan verter sus comentarios, participar en esta charla que vamos a tener en este encuentro. Bueno, y conversando entonces acerca de asesinos en serie y tratando de comprender la estructura psicológica, nos planteábamos antes de escuchar esta canción, de aquella persona que comete estos crímenes. Y es interesante hacer algunas diferenciaciones, porque no todo el que asesina a otra persona puede siempre decirse de que ha sido de forma consciente. De hecho, escuchamos mucho en las noticias cuando se plantea esto de, bueno, ¿era consciente de sus actos o no era consciente de sus actos? Entonces, vamos a conversar acerca de la estructura de personalidad y aquellas que pueden llevar a cometer estos crímenes y cuáles de ellos tienen responsabilidad penal por ser delimitados dentro del saber lo que estás haciendo, ¿no? Podríamos decir entonces de que hay 3 tipos de personalidad: neurótica, psicótica y perversa. Y bueno, y dentro de la neurótica podríamos hablar de una neurosis histérica, neurosis obsesiva o neurosis fóbica, que podríamos decir que nosotros en general tendemos a la neurosis, que son aquellas cuestiones de personalidad donde manifestamos nuestras angustias a través de ansiedad, es una manera de funcionar, digamos, de aquellos que somos normales, digamos entre comillas, porque lo normal es muy relativo. Funcionamos desde las neurosis, que bueno, obviamente si las neurosis se disparan y logran ser algo que domina nuestra vida, ahí tendríamos que ya hablar de lo más patológico. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo puedo tener una tendencia a la neurosis obsesiva, entonces me gusta tener todo ordenado de cierta manera, me gusta llegar en hora, no me gusta que me cambien los planes, hago las cosas de cierta forma, pero eso no es un obstáculo en mi vida y funciono bien con eso. Ahora, si mi neurosis obsesiva se transforma en tan obsesiva que, por ejemplo, tengo que hacer todo un ritual para apagar las luces de mi casa o para preparar las cosas en la mesa antes de comer o doblar la ropa de cierta manera, y que todo eso hace que me obstaculice las actividades de mi vida diaria, ahí ya estamos dentro de lo patológico, ¿no? Es decir, que la medida es en qué forma esto te está perjudicando por otros lados, ¿no? Pero todos funcionamos aproximándonos a las estructuras neuróticas, ¿no? Pero cuando hablamos de las estructuras psicóticas, ahí ya estamos hablando de otro tipo de personalidad, ¿no? Y cuando entra lo perverso también. Entonces, vamos a pensar que ya la psicosis hay una serie de problemas incluidos dentro de la psicosis que pueden generar problemas mucho mayores, ¿no? Dentro de la psicosis encontramos las enfermedades mentales, por ejemplo, la esquizofrenia, supongamos. Pero hay una diferencia acá, porque hay personas que en esquizofrenia, en un empuje, en un momento de un desequilibrio de la esquizofrenia, han asesinado a alguien de su familia. Yo recuerdo el caso de un muchacho, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en Facultad de Psicología, que él había asesinado a su madre, y él decía que era porque vio al diablo en los ojos de ella en cierto momento. Entonces el delirio los llevó a asesinarla. En muchas personas que tienen, por ejemplo, esquizofrenia y cometen este tipo de actos, ellos lo que están haciendo es obedeciendo a veces a las voces que escuchan. O sea que acá estamos posicionados desde otro lugar, ¿no? Estamos posicionados en personas que tienen una desconexión con la realidad, que están sufriendo de delirios, están en medio de una crisis psicótica,
que puede desencadenar en estos acontecimientos que irrumpen en la vida del individuo y bueno, de los cuales ellos realmente no tienen una buena conciencia de lo que están haciendo, ¿no? Por eso hay una gran diferencia con lo que estábamos hablando. No hay este narcisismo, este disfrutar con el horror del otro, ¿no? El cosificar al otro o el desapego con la parte emocional. La ausencia de humanidad no es que está en estos casos, ¿no? Pero las personas que cometen este tipo de actos tan premeditados, que no parten de un delirio, que no parten de un no estar con los pies sobre la tierra, en ese caso sí se dan estas características que decíamos de falta de humanidad, ¿no? Hay no rige el acto, no es regido por el delirio en estos casos, sino que se cometen estos actos, esta violencia física y demás, con voluntad, no en contra de su voluntad, como ocurriría en la persona que, por ejemplo, lo hace en un empuje de esquizofrenia, ¿no? Hay una gran impulsividad, es verdad, pero está todo consciente. La persona manipula, envuelve al otro, no siente remordimiento, planifica su accionar, ¿no? Quiere poder y control sobre la otra persona y es muy consciente de lo que está haciendo, como decíamos. Estas conductas se engloban dentro de las conductas antisociales. Son conductas que justamente, el nombre lo dice, van en contra de el poder estar en armonía, en convivencia con otras personas y sí, sin duda hay una alteración de la personalidad donde aparecen estas conductas de depredar, ¿no? De acechar al otro y bueno, y cometer este tipo de crímenes. Actualmente nos regimos por el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, donde encontramos allí el trastorno antisocial de personalidad y aparece dentro de los síntomas que se buscan en una persona para hacer este tipo de diagnósticos, el desprecio y la violación por los derechos de los demás. También aparece que esto ocurre frecuentemente antes en la juventud, ¿no? Pero más o menos a los 18 años aparecen por allí este tipo de síntomas, a veces desde los 15. Y la manipulación, el engaño, tomar decisiones en base a impulsos, no tener remordimiento, ese tipo de cosas configuran el trastorno, ¿no? Y bueno, y también si investigamos en su historia, como decíamos, puede haber sufrimiento y abuso psicológico en la infancia y maltrato a animales. Esto es bastante frecuente porque el maltrato a animales ya va mostrando esta falta de empatía. El maltrato a los animales o el asesinar animales también, no solo maltratarlos, muestra esta falta de conexión emocional con el otro, este disfrute de dañar al otro, ¿no? Y tiene que ser un llamado de alerta. Eso tiene que ser sin duda un llamado de alerta. Si nosotros conocemos a algún niño que tome este tipo de acciones, yo les contaba el caso de un niño que fue alumno mío que prendió fuego unos pollitos porque su madre le dijo que no los quería, ¿no? Entonces este tipo de cosas son cosas que tienen que llamar mucho la atención, que hay que buscar una ayuda urgente, ¿no? Porque lo frecuente es que tú ante animales y más si son bebés y todo eso te enternezcas, no que tomes este tipo de acciones, ¿no? Si eso no está pasando, si estás dañando a esos animales y sos un niño, hay un entorno allí que debe prestar atención a esto y buscar apoyo psicológico. Y apoyo también por parte de psiquiatra, porque estas cosas necesitan de ayuda medicamentosa en muchas ocasiones que ayuden a controlar esos impulsos tan dañinos, ¿no? Entonces son cuestiones que con un apoyo del ambiente se pueden subsanar. El problema es que a veces, como decíamos, el ambiente justamente es un ambiente que no está apoyando, que por el contrario está siendo dañino para el niño, ¿no? Es decir, que a veces también hay otros actores ahí que van a tomar un rol importante, porque a veces la familia misma no puede apoyar, pero sí son quienes detectan estas situaciones, docentes o vecinos. Bueno, hay que implicarse, sin duda que hay que implicarse, tener un compromiso por parte de diferentes actores de la sociedad, ¿no? De todas maneras, si hablamos de los perfiles de personalidad, retomando lo que hablábamos del Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales,
no todos los psicópatas vamos a concluir en que son criminales, ¿no? Ni todos los criminales son psicópatas, justamente. En el caso de los asesinos en serie hay llevar a cabo fantasías de manera bastante ritual, como decíamos, buscar repetir un ciclo para satisfacer sus deseos, generar una secuencia, ¿no?, de ritual para poder justamente darle como satisfacción a esa necesidad de poder que se va entramando en esta violencia, donde en el tejido psíquico de la persona, bueno, pareciera que se necesita continuamente de este campo fértil a la violencia, al dañar al otro, para poder sentirse poderosos, ¿no? Entonces, comprendiendo un poco entonces este tipo de perfiles, también encontramos que los estudios han mostrado que hay algunos asesinos en serie que tienen personalidades múltiples, que nos es difícil a veces comprender esto de las personalidades múltiples, ¿no? Pero hablábamos antes de la disociación, hablábamos antes de salirse de su persona para ser otro, por ciertos momentos, un otro que yo quisiera ser y que no soy, y al encuentro de ese otro que yo quisiera ser es que va el asesino en serie una y otra vez para irse como afianzando hasta el punto de identificarse y decir, no, yo no soy tanto, no me define tanto quien soy todos los días en mi casa, en mi trabajo, en mi familia, y sí siento que soy o me identifico mucho más con este otro, el que mata, el que daña, el que genera toda esta situación, ¿no? Entonces, podríamos también pensar de que a veces esto está relacionado con un perfil geográfico del criminal, ¿no? Porque vamos a encontrar dónde se mueve el asesino, dónde se desplaza, dónde se dan los crímenes, dónde opera, se relaciona mucho con el mapa mental del criminal. Esto han descubierto las investigaciones, ¿no? Es decir, que es la descripción que el delincuente tiene en su cabeza de las zonas geográficas donde desenvuelve su vida, su casa, su calle, su barrio, su zona de confianza, en definitiva, ¿no? Entonces, en general, estas personas van a atacar donde se sienten seguros. La meta es matar, pero a su vez también que no lo capturen. Entonces ataca donde se sienta más confiado. Eso es en general una de las pistas que muchas veces las autoridades también siguen para poder dar con las personas que cometen estos crímenes en la misma zona en que estos son cometidos. Porque pareciera entonces que este tipo de asesinos, el asesino serial, es organizado, se maneja a un nivel de estrategia superior, tiene en cuenta la elección de esa presa, la observa, la seduce, la ataca, a veces desaparecen los rastros y vuelve a repetir el mismo patrón en otro escenario de forma casi ritual, como decíamos, ¿no? Y a veces pasan años sin que los puedan atrapar. En muchas investigaciones se viene siguiendo estos perfiles, tratando de comprender qué es lo que está detrás de esto desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y hay una investigación de John Marshall McDonald que la realizó en el periódico de psiquiatría americana en 1963. Ya se hablaba de una tríada que tenía frecuencia en los niños que después habían terminado en este tipo de perfiles, ¿no? La piromanía, el incendiar para destruir intencionalmente, ¿no? Era una de las cosas que aparecían. La crueldad con animales, donde hablábamos de esto, ¿no? Que en la adolescencia a veces se transforma en algo mucho más profundizado. Y la enuresis, involuntariamente orinarse, sobre todo en la noche, o bueno, en el día también después de los 7 años de edad. Porque, ¿saben ustedes que la enuresis también es una muestra de algo psicológico? Si no tenemos nada físico que diga que nos estamos orinando porque tenemos tal problema físico, siempre es una muestra de un problema emocional, si no hay nada físico, ¿no? Estos comportamientos en la infancia, McDonald decía de que estarían vinculados a una conducta violenta en la vida adulta, con mucha posibilidad entonces de desarrollar una personalidad de psicopatía, ¿no? Entonces, qué importante ha sido para los diferentes países que los trabajadores de la salud mental estemos atentos, alertas a este tipo de conductas, a estas tríadas en la niñez, sobre todo aquellos que trabajamos con niñez, ¿no? Porque pueden ser también indicadores de problemas que se pueden profundizar si no son abordados. Hay estudios en cuanto a lo genético también,
se ha estudiado los aspectos genéticos y bueno, por ejemplo, hay un estudio de los años 60 que hablaba de la relación entre la tendencia criminal y el cromosoma X y Y. Se le ha conocido como el cromosoma del crimen. Es un trastorno genético, una trisomía en donde el hombre tiene un cromosoma extra, el cromosoma 47, que algunos estudios dicen que podría ser el responsable de los comportamientos antisociales. O sea que desde el punto de vista genético podría haber algo bioquímico, podría haber también, se ha dicho, una reducción de la sustancia gris en el lóbulo prefrontal, que el lóbulo prefrontal es el que nos ayuda en el razonamiento y ese tipo de cosas, ¿no? También hay alteraciones en el hipocampo, que el hipocampo es la estructura cerebral que se ocupa de la memoria. Y en la corteza media del cerebro, en individuos con trastorno antisocial, se han visto estas diferencias. Lo que pasa es que todavía no conocemos tan en profundidad lo que tiene que ver con lo neurológico. Son cosas que se va conociendo poco a poco. Entonces sí se ha visto una diferencia en el funcionamiento, pero eso no nos serviría para explicar totalmente entonces el por qué es lo que pasa. Y sí, desde el punto de vista neurológico, ¿no? Pero sí hay una vinculación con lo ambiental. Bueno, y pensando entonces acerca del perfil de aquellas personas, tratando de entender la psicología de aquellas personas que cometen estos crímenes que tanto nos horrorizan cuando los escuchamos en las noticias, ¿no? Tratamos de meternos en la cabeza del asesino en serie, es lo que hemos estado haciendo, tratando de pensar y de comprender estas situaciones. Y bueno, hay unos cuantos estudios acerca, muchos llevados adelante por el FBI, ¿no? Por especialistas dentro del FBI, que han sido estudios profundos acerca del tema. Y tenemos uno, por ejemplo, que define, en 1990, Joel Norris definió las fases por las que pasa una persona que comete asesinatos de este estilo, ¿no? Entonces él decía que en un principio el primer momento es una fase de aura donde hay una confusión en el pensamiento, el replegarse en su propio mundo, las fantasías que se mezclan un poco con la realidad, la persona se retrae y empieza a fantasear con el acto. Donde pareciera que esa tensión va creciendo, ¿no? En un segundo momento ya esa cuestión no queda en el plano mental, dice Norris, y pasa a la búsqueda, ¿no? La pesca de eso que ya no se puede sostener en la fantasía. Entonces la tensión aumenta. Esta persona comienza a salir, camina, toma la decisión de que va a cometer dichos actos y empieza a buscar su posible víctima y la encuentra. Hay algunos psicópatas que no pasan a esta fase, ¿no? Que quedan en la etapa de la fantasía y no pasan a esta de materializar el crimen, ¿no? Para quienes avanzan dentro de esto, en un tercer momento viene la fase de seducción, donde ya no solo se observa a la víctima, sino que se empieza a planificar la estrategia para acercarse. Hay una toma de contacto con esas posibles víctimas, se prepara el terreno para cometer el ataque, y esto al asesino le aumenta su placer, empieza a visualizar mucho más real ese ataque. Por eso en un cuarto momento ya comienza la etapa de la caza, donde se gana la confianza, puede durar meses o puede durar segundos esta etapa, ¿no? Donde siempre hay el ir al encuentro para ganarse la confianza. En un quinto momento, dice Norris, se va a dar la captura, donde ya se lleva al plano de la realidad lo planificado, se da rienda suelta a las conductas que hasta ahora fueron fantaseadas con una ritualidad obsesiva, ¿no? Y el asesino muestra en este momento lo que verdaderamente es, se saca la máscara, digamos, da cuenta de sus intenciones al asesino, cosifica a la víctima al punto máximo, ¿no? Y esto hace que la tensión que venía acumulando baje. Y a veces, por ejemplo, toman fotografías o filman esto porque, como decíamos, la necesidad del llevarse algo que te ayude a rememorar lo que pasó, que a veces son justamente las cosas que los terminan condenando, ¿no? Un sexto momento, decía Norris, es, ya cometer el asesinato.
acá la tensión subjetiva emocional es evacuada, ya puede como eliminar esa tensión que para el asesino ya era insoportable, y lo puede hacer matando, de acuerdo a sus fantasías, de acuerdo a ese guión inflexible que no se podía apartar, esas fantasías sádicas, ¿no? Que necesita como cumplir a cualquier precio. Y en un séptimo momento aparece esto fetichista, ¿no? Conductas con el cadáver o llevarse algún trofeo, algo que le ayude a recordar o resignificar su acción. Y el octavo momento que definía este especialista es la fase de depresión, porque después de cometer la agresión física, el asesino queda en un estado de agobio, sin sentir arrepentimiento, ni culpa, ni remordimiento, ¿no? Pero el agobio pasa mucho más por no estar todo el tiempo en esa sensación que sintió en ese momento, por no ser todo el tiempo la persona que descubrió que puede ser en esos actos. Entonces, estos estudios que se han hecho, estos aportes de la psicología han sido muy importantes para pensar la personalidad de individuos que cometen estos crímenes, saber también, decíamos en el encuentro anterior, que se hace una autopsia de lo biológico, de lo que tenemos ahí, para ver en qué circunstancias la persona murió, pero también una autopsia del perfil psicológico de quien comete estos crímenes. De hecho, lo leíamos en la noticia, ¿no? Que se hablaba del perfil de esta persona que estaba asesinando a estas personas trans. Entonces se hace esta autopsia del perfil psicológico forense, ¿no? Entonces estudiar este tipo de perfiles, este tipo de cosas, aporta para saber a quién estamos buscando como autor de un crimen. Estos estudios de psicología ayudan a visualizar la relación del victimario con la víctima para comprender aspectos de la personalidad del asesino, la huella psicológica que deja la escena del crimen, ¿no? Por eso ha sido algo en lo que se han volcado buenos esfuerzos, de tratar de comprender estos perfiles psicológicos. Y allí muchas veces se puede descubrir algunas cosas como la profesión, los rasgos de personalidad, bueno, dónde vive, ya decíamos que en general es dentro de la misma zona en la que se cometen los crímenes, ¿no? Bueno, son perfiles que van ayudando a comprender estas características y a saber que hay ciertos patrones que se cumplen y que se pueden investigar y que llevan a la resolución de estos crímenes y evitar que sigan dándose, ¿no? En muchos países se vienen haciendo estudios acerca de justamente estos perfiles. Hay algunos investigadores que han hecho un perfil entre asesino merodeador y asesino viajero. El merodeador es aquel que ataca y vuelve al lugar, ¿no? Comete el crimen y vuelve a la escena del crimen. Justamente por eso el nombre, ¿no? Y el asesino viajero es aquel que se moviliza hacia otro lugar y luego regresa. Pero este último se da en menor medida, como decíamos, ¿no? Y Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, escribió sobre el deseo de buscar placer a través de los instintos de vida, lo que él llamó eros o la libido, y los instintos de muerte, lo que él llamó tánatos. En el aparato psíquico del ser humano conviven ambas pulsiones. Lo hemos conversado en otros programas. Hemos hablado la pulsión de muerte en relación, por ejemplo, al suicidio, a las autolesiones. Bueno, en la mente del asesino, eros y tánatos están unidos, sexualidad y violencia están unidos, deseo y muerte están unidos, y la pulsión de muerte es la base de toda violencia para el asesino, ¿no? Hay una compulsión a repetir estos actos. Freud desarrolló la teoría del aparato psíquico, en él mencionaba estos aspectos, ¿no? Como el principio de placer, la integración de lo que se debe y no se debe hacer, bueno, todas estas cosas que son integradas de una manera distorsionada en la persona que comete estos crímenes, ¿no? Podríamos entonces sintetizar pensando que el asesino serial no se lo debería definir por una cuestión numérica, por lo cuantitativo, como es hoy, ¿no? Sino a cuántos mató, por ejemplo. No se lo debería definir por eso, sino que se lo debería definir por su accionar, por la motivación que tuvo, por la manera en que mata. Tiene algo que lo hace distinto de los otros asesinos, como ya mencionamos.
Se debería poner el foco en la subjetividad de ese individuo que mata, en el lugar que la víctima ocupaba para él, y porque la única forma que encuentra de liberar su tensión acumulada es también este acto aberrante de quitarle la vida a otro. El asesino en serie manipula, miente, simula para cazar a su víctima. El instinto de ataque parece estar sumamente presente, como vimos. Tienen una máscara, son encantadores socialmente, muestran su verdadera cara en los crímenes que cometen, ¿no? Y bueno, sintetizando, entonces podemos decir de que hay un perfil psicópata, una manera de ser en el mundo. No es que en un momento dado enferma o tiene una crisis, sino que es así, es psicópata esta persona. Seductora, negadora, inteligente, manipuladora. La seducción es un factor vital, es parte del carisma, es una puesta en escena de su personalidad, y esto hace que también en muchas ocasiones resulta increíble para el entorno pensar de que esa persona podía cometer esos crímenes, ¿no? Es muy difícil resistirse a estas personas en su encanto, lo cordiales que parecen, y bueno, y es realmente muy difícil este perfil de personalidad, ¿no? Intenta ser quien controla, intenta ser el amo, decía Lacan. Y en algunos de los casos estudiados a lo largo de la historia, muchos de estos asesinos recién cuando se ven acorralados en un juicio final, ahí recién reconocen sus crímenes, pero no muestran arrepentimiento, como decíamos. Hay mucha investigación sobre ellos, mucho acerca de su comportamiento, pero todavía hay muchas interrogantes de por qué y para qué matan. Y las teorías son las que hemos trabajado, ¿no? Por una satisfacción de sentirse poderosos, pero pensemos entonces en la importancia de detectar estos rasgos antisociales o estas conductas que presenta un individuo que pueden ser las puntas de un problema que se puede profundizar, abordar tempranamente estos problemas que se pueden dar en niños, en adolescentes, estas características propias de trastornos de personalidad que van a llevar a un desplegar violencia a la adultez. Tratemos de ser aquellos agentes que pueden identificar este tipo de cosas para trabajarlas, para tratarlas, para consultar a un especialista. Pensemos que a veces quien asesina también se ve a sí mismo como una víctima, a veces sienten que no han sido queridos por nadie, buscan autocompasión para justificar sus actos en ocasiones también, buscan desplegar rabia o venganza por lo que han vivido y en algún lugar canalizar esa ira, ¿no? Pero bueno, una vez que se cruza ese límite es difícil, no hay una vuelta atrás. Y quizás su compulsión por asesinar está dada por un motivo que tenga que ver con conflictos no resueltos de su infancia o adolescencia que le estén generando angustia de manera inconsciente. Entonces, pensando desde psicología, para cerrar un poco esto que hemos venido conversando desde esta noticia que conocimos la semana pasada, podríamos decir que desde lo emocional en la conducta, el asesino muchas veces se justifica. Muchas veces dice que ellos matan a los que se lo merecen, porque también está esto, ¿no? Elegir matar a personas que, bueno, vamos a decir que se merecían por ser homosexuales, por ser trabajadores sexuales, por ser pedófilos, por ser lo que sea, ¿no? Pero en realidad la conducta que ellos toman obviamente no es la correcta y lo que prima no es tanto la justicia, sino que lo que prima es el placer como motivo de su actuar. Entonces a veces aparecen estas justificaciones, ¿no? De considerarse víctimas o de culpar al otro, de un código moral, ¿no? Que apareciera allí. Pero tenemos que saber que de fondo entonces hay una patología que se puede prevenir, que se puede visualizar y que bueno, que hay que tratar de intervenir en forma temprana. Hay muchas preguntas acerca de la rehabilitación del asesino serial. Y bueno, hay tratamientos psicológicos, farmacológicos, pero sepamos que no es fácil, porque en principio se necesitaría de ese arrepentimiento, de ese querer cambiar aspectos de su vida que no siempre está presente. Les agradezco por haberme acompañado el día de hoy también para seguir pensando estos temas. En el próximo encuentro vamos a
a seguir metiéndonos en algunos aspectos que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con la salud mental que se puede generar desde pequeños. Nos vamos a despedir con un tema de Fito Páez, que él lo escribe justamente a raíz de un crimen que se comete en contra de su abuela y de su tía, un asesinato. Y bueno, vamos a escuchar este tema donde él pone mucho de su sentir, de estas cosas que están en nuestra sociedad, que cuando las vemos, como las leímos nosotros en la noticia la semana pasada, nos indigna, nos impacta, nos entristece, y bueno, que han estado siempre presentes, pero que la información hará de que algunas de estas cosas se puedan prevenir. Les mando un fuerte abrazo, nos reencontramos la próxima semana. Aquí finaliza una nueva edición de Al Diván, un espacio con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar.